Somos un canal cristiano donde creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y que solo Jesús te ama. Jonás, del 1 al 14. Leamos la palabra del Señor honrando al Padre, a nuestro Rey Jesucristo y su Santo Espíritu. Vino palabra de Jehová, ¿a quién? A Jonás. En este caso diga, palabra ha venido a mí. Hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado ¿a qué? A dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, oh Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Amén. Y dice que le tomaron a Jonás en el 15 y le echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Amén. Quiero hablarte bajo un tema muy especial. Cuando Dios tiene un plan, Dios lo va a cumplir. No importa lo que sea, Dios lo va a cumplir. Porque Dios, para cumplir su plan, no importa los medios que Él va a usar, ni el tiempo que se le va a tomar, sea tarde o temprano para Dios, pero cuando Él tiene un plan, Él lo va a cumplir. ¿Por qué? Porque Dios siempre cumple lo que se ha propuesto hacer. Lo va a hacer, no se va a detener. Y esto incluye ahí en el texto que dice que hizo traer una tormenta. Él tenía los medios. Dice que hizo traer una tormenta, hizo traer un pez, hizo traer un marinero que estaban dispuestos a tirar al hombre del barco. Y eso se iba dando porque esa era una forma de que Dios estaba tratando de disciplinar a su profeta. Un profeta de Dios que no estaba aceptando la asignación que Dios le había dado. Dios le había dicho que se levantara y que fuera ¿a qué? A pregonar ¿a dónde? A Nínive. Pero él se estaba queriendo huir de la presencia de Dios, como muchos que piensan que se van de la iglesia y ya no quieren venir, piensan que andan huyendo, pero Dios los está viendo. Este profeta, la Biblia dice que estas situaciones se presentan porque Dios quería
disciplinar a Jonás. Yo no sé de qué manera usted vino al Señor, si vino golpeado, si vino maltratado, si llegó al Señor por medio de un accidente, de una depresión, de un luto, por medio de cualquier cosa, pero Dios cuando tiene un plan con nosotros, Él lo va a cumplir. Y bendito sea el Señor, que usted y yo somos el resultado del plan de Dios. Diga conmigo, yo soy el resultado del plan de Dios. Somos ese resultado. Como usted ha venido, no importa, vino arrastrado, golpeado, maltratado, pero hay un plan que Dios lo va a cumplir. ¿Por qué? Porque cuando Dios empieza algo, Él lo termina y lo va a cumplir. Aquí vemos, hermano, a un hombre que él conocía de Dios. Él sabía quién era Dios. Era un Dios de misericordia, compasivo, pero también Dios usó a este hombre, aunque este hombre era profeta de Dios, en el corazón de Jonás había algo, había nacionalismo. En el corazón de Jonás había infidelidad, o no, infelicidad. También infidelidad porque no estaba siendo fiel. Pero no era, como dicen en inglés, unhappy. Como nos decían las abuelitas a nosotros, cuando hacíamos algo, ya vas a ver infeliz. ¿Se acuerda? Las abuelas, infeliz. Y aunque caía mal la palabra, vas a ver desgraciado. ¿Sabe qué es desgraciado? Que ha caído de la gracia. No tiene gracia. Y el problema es que él sabía que Dios era un Dios de misericordia, pero él era nacionalista. Él sabía, él decía, ¿cómo es que esa nación ha tratado mal a Israel y yo voy a ir a predicarles que se mueran? Que se los trague el infierno. ¿Por qué? Porque había un enojo contra él. No estaba feliz. Él quería que viniera la destrucción de ese pueblo. ¿Por qué? Porque era judío y sabía la manera que los judíos habían maltratado a su nación. ¿Cuántos de los que están aquí a veces han andado repartiendo tratados y le han negado recibir el tratado? Yo anduve repartiendo tratados y ¿sabe qué me dijo una persona? No me lo dé porque no lo voy a necesitar, porque no lo necesito y no necesito leerlo. Me dijo, gloria a Dios, que le vaya bien, tenga muy buenos días. Usted no se enoje cuando no le reciban un tratado. Como líderes, si en la iglesia no te porta mal, usted no se enoje. Dios le dijo a Moisés, tranquilo Moisés, si no es a vos el que te están ofendiendo, es a mí, le dijo el Señor. Pero ahí vemos una verdad teológica que Dios quiere hacernos ver. Y eso es que el amor de Dios no tiene fronteras. El amor de Dios es universal. Nosotros tenemos un amor que a veces tiene fronteras. Nosotros tenemos un amor que a veces ponemos fronteras y ponemos límites, pero el amor de Dios no tiene límites. El amor de Dios no tiene fronteras. Usted tiene fronteras, yo tengo fronteras, pero Dios no tiene fronteras. Usted desprecia, yo desprecio, pero Dios al que viene no le echa fuera, ni desprecia. Y ese es el amor que nosotros tenemos que mostrar allá afuera. Que pregonemos allá afuera en las calles. Porque el amor de Dios no desprecia a nadie. Porque el amor de Dios se expande para todos lados. ¿Qué dice la Biblia en Romanos 8:39? Léalo ahí conmigo rápido. Dice ahí que Romanos 8:39 dice, y habla del amor de Dios que es ¿en quién? En Jesús. ¿Qué dice? ¿Lo oyó alguien? Léalo fuerte. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor en Cristo Jesús, del amor de Dios, ¿verdad? En Cristo Jesús, Señor suyo y Señor mío.
Señor nuestro, Señor de la iglesia unción profética, Señor de los cristianos evangélicos, Señor de los que pregonamos la palabra de Dios. Jesús es nuestro Señor y su amor, ni lo ancho, ni lo profundo, ni terremotos, ni temblores, ni lo que venga nos tiene que separar del amor de Dios. La gente está asustada, la gente está temblando. Ay, es que lo que está pasando es que las placas tectónicas se están moviendo, es que Jehová está afirmando la tierra, es que Dios está mandando una señal para aquellos que no se han arrepentido y también una señal para la iglesia que se prepare a pregonar, a predicar las buenas nuevas de salvación. Aleluya. Dice ahí de que este hombre no quería ir porque este hombre conocía a Dios. Pero mire, amor, el amor de Dios. En el amor de Dios, para todos lados, el amor es universal, porque de eso habla el libro de Jonás. Dice que por eso él no quería ir a predicar, porque sabía que Dios iba a perdonar. Por eso él se sentó enojado y Dios le dijo y le preparó una calabacera y le dijo, por eso no quería ir. ¿Sabe que me gusta ver a la niña de mi hermano Osvaldo, la Monse? Anoche yo le hice algo y se agarró. Enojada. Y yo me imagino a Jonás así. Por eso no quería ir, porque yo sabía de que tú los ibas a perdonar. ¿Cómo Jonás sabía? Porque Jonás conocía que su Dios es un Dios de amor. Usted tiene que reconocer que Dios es un Dios de misericordia y que tiene misericordia para todo el que se arrepiente. Pero no se va a arrepentir si usted no vocifera allá afuera que hay un Dios de misericordia. El amor de Dios, perdonar. Hermanos, el que recibe una asignación del Señor, se le dio una ordenanza para que cumpliera con su responsabilidad. Aquí en la iglesia no solamente la pastora, el pastor, el ministro, el evangelista, el apóstol, el que sea, el predicador, no solamente a él se le ha llamado para cumplir una asignación, se le ha llamado a la iglesia. Dios dijo, id y predicar el evangelio a toda criatura. Había una asignación como ministro de Dios. Jonás tenía una asignación, pero al oír la asignación salió huyendo. ¿Para dónde? Para Tarsis. Estaba averiguando a dónde es Tarsis ahora. Se cree que Tarsis era como para el lado de España, allá para el lado del Cádiz, a la orilla del mar. Ahí lo iba a dejar Y no solamente eso, sino que estaba huyendo del Señor y tenía hasta dinero para pagar su pasaje. Sí, porque dice que él pagó su pasaje. Pero ¿sabe qué? El Señor es tan bueno que cuando lo metió adentro del pez no le cobró nada. De gratis lo llevó el pescado, ¿verdad? Entonces al oír la asignación, él se va a la parte más lejos porque podía irse. Él podía irse lejos. Él pensaba que podía irse lejos y no hacer la voluntad de Dios. Pero en el contexto dice que Jehová hizo levantar una tempestad en medio del mar. Jonás creía que todas las cosas estaban saliendo bien, pero cuando uno es irreverente a hacer lo que Dios está mandando, una tormenta nos espera en el camino. Y esa tormenta estaba esperando. Cuando nosotros queremos salirnos de lo que Dios ha dicho, de lo que Dios ha ordenado, hermanos, la sacudida nos está esperando en el camino. Porque usted sabe lo que Dios ha asignado a nivel personal, porque yo sé que Dios a veces pone ciertas inclinaciones para que usted haga cosas en la obra y usted está siendo el ignorante y no las quiere hacer. Pero cuando desobedecemos, hermano, una tormenta nos espera. Mire, hermano, Dios quiere que hagamos la voluntad de Él. Dios quiere, hermano, pero de repente, cuando Dios le llama una asignación, no queremos. Pero yo le digo, si no queremos, la tormenta está esperándonos en el camino. Y le voy a decir algo que tal vez será curioso. A veces nos levantamos tan golpeados, quizás por algo que nos ha pasado. Nos sentimos tan mal y pensamos que todo lo que nos pasa es por culpa de otros. Y comenzamos a echarle culpa a la abuelita, culpa al tío, al papá, al pastor, a la pastora y hasta el gato le echan la culpa.
es que yo no sé por qué me está pasando eso. ¿Sabe por qué? Porque ese es el resultado de no querer hacer la voluntad de Dios. Porque cuando no queremos hacer la voluntad de Dios, ponemos excusas. Y Dios comienza a tratar y comienza a tratar y comienza a pasar la tormenta. Y la tormenta era tan fuerte y ahora trae rayos y ahora trae sacudidas y ahora comienza todo el mundo ahí. Entonces cuando vienen las tormentas a tu vida, comienzas a acusar a todo el mundo. Nosotros comenzamos a decir, no, es que no sé por qué me está pasando eso. Yo no sé por qué. No, hermano. Asumamos nuestra responsabilidad. Que a veces nos pasan cosas porque no queremos asumir nuestras acciones en lugar, hermano, de echarte la culpa o de echarle la culpa a otros. No, que el culto no estuvo bonito ahora, que no voy porque va a predicar el hermano y ese no predica bien, que la alabanza hoy no sé, pero es que no viene a darle alabanza a usted, vienen a darle alabanza al Dios de la gloria. Usted venga a alabar y decía la hermana que aquellos que están fríos, dice el hermano. Usted se fija cuando hace carne asada, pone el carbón, ¿verdad? Y le echa gas, pero no se encienden todos. ¿Y qué hace usted? Comienza con la espátula a agarrar el carboncito, va, métalo al fuego. Usted que trae fuego, acérquese en aquel que está frío, allá a la par, hermano, adoremos a Dios, aleluya. Y ese fuego tiene que encenderlo. Amén. Pero no, hermano, nosotros a veces tenemos que buscar en nuestro corazón en dónde estás parado acerca de la voluntad de Dios. En lugar de culpar a otros, en lugar de echarle la culpa a otros, tienes que tomar tu responsabilidad, porque el no tomar la responsabilidad trae consecuencias. Salirte de la voluntad de Dios trae consecuencias. Entonces, cuando te sales de la consecuencia de la voluntad de Dios, la consecuencia es que la tormenta te va a alcanzar. Hermanos, la Biblia dice que Jonás estaba ¿a dónde? Abajo. ¿Y cómo estaba? Durmiendo. Y estaba tan dormido que no lo despertaba, como el barco se hacía para acá y aquel. Yo que Jonás quizás hasta más roncaba, me imagino. Sí, porque dice que ese barco ya casi se hundía, dice ahí. Pero ¿y cómo estaba Jonás? Dormido, tan dormido que ni la tormenta lo despertaba. Y estaba tan dormido y resulta que la tormenta comenzaba a arreciar. Y resulta que los paganos se asustaron tanto que cada uno comenzaron a orarle a su Dios, pero su Dios no les contestaba. Y al ver que su Dios no les contestaba y estaban clamando y clamando y de repente no pasaba nada, pero de repente se dieron cuenta que ellos estaban clamando, pero allá abajo había un dormilón. Que allá abajo había uno, que había un pasajero. Y comenzaron, y llegó alguien y los sacudió. ¿Y qué le dijo? Despiértate, dormilón. Y comenzaron a sacudirlo. Porque ¿sabe qué, hermano? Lo que me llama la atención, que los que no eran cristianos estaban clamando, pero el que era cristiano estaba bien dormido. El creyente iba en el barco y el verdadero cristiano iba dormido, porque el que conocía a Dios iba dormido y le dicen, ¿qué tienes, dormilón? Despierta y clama a tu Dios, porque nosotros ya clamamos a nuestro Dios y nos demos cuenta que nuestro Dios no puede hacer nada. Levántate y clama a tu Dios. Hermano, y qué duro es que usted como cristiano venga un mundano y le diga, despertate, clamale a tu Dios, cumplí tu asignación de evangélico. No estás cumpliendo. Oh, qué feo es eso, que venga un mundano que no tenga a Dios y te diga, predica. Yo no sé, predícame a mí, yo necesito escuchar palabra de Dios. Y qué feo se siente que venga alguien y te diga eso. Que te despierte, despierta a tu Dios, hermano. Difícil es pensar cómo una persona nos va a venir a nosotros que prediquemos, que oremos. Cuando aquellos ya están dormidos, nosotros tenemos que despertarlos, pero es al revés. La iglesia está dormida y la gente quiere que se les predique. Mira, hermano, como cristianistas tenemos que cumplir la asignación de Dios. Pues el Padre podía ayudarlos,
Y esto, hermano, lo tuvieron que despertar. El que debería haber estado orando, como aquí nos inculcamos todos, los que tendríamos que estar orando, a veces no oramos. No oramos, no ayunamos, no cantamos y ni venimos a la iglesia. Ah, sí, Dios está en todos lados, sí es cierto. Pero cuando venga a la casa de Dios, venga con un corazón dispuesto a adorar, a honrar y a glorificar. Y venga dispuesto a escuchar palabra de Dios. Mire, a ese paralítico, hermano, ¿sabe qué? A ese paralítico, los discípulos le llamaron la atención. Porque ¿qué es lo que pedía el discípulo? ¿Qué es lo que pedía el cojo? Limosna. Y él dice que le rogaba que le dieran una limosna. Y un limosnero cuando pide limosna, ¿en qué se enfoca más? ¿Se enfoca en ti o se enfoca que te vas a meter la mano en el pantalón? Y como veía que Pedro y Juan no hacían esto al morral, él decía, esto me están quitando el tiempo, yo estoy dejando pasar mucha gente que me puede dar, dame una limonita. Y lo veía, una limonita, y voy, no sacan nada. Deme aquí, deme allá, y no sacan nada. ¡Ey, míralos! Le llamó la atención. Y dice que él estaba atento a los que ellos le podían dar. Pero ¿qué es lo que él pedía? Entonces, ¿a qué estaba atento él? Al billete. Y así nos pasa a nosotros, que a veces venimos a la iglesia tan afanados que solo venimos y vemos la iglesia como un medio para venir a pedir. Pero cuando está pasando el mensaje, usted está preocupado, usted no está escuchando, porque a usted se le olvida de que el Dios de la gloria es el que le puede dar el milagro en ese día. No quería escuchar a este hombre. Y a veces así nos pasa a nosotros, hermanos. Y cuando ellos dijeron, no, esto no funciona. La gente, hermano, pide oración a medio mundo. Pero ellos no oran. Unos se la pasan en la casa comiendo palomitas de maíz. En el cine, por aquí, por allá. Dice, lléveme en oración, oiga hermano. ¿Ya oraste? Yo cuando me dice así, ¿ya oró usted? Ay, es que fíjese. No, hermanos. No hacen por buscar. Y cuando llegan las tormentas y comienza a venir los problemas, entonces quieren buscar a Dios. Hermanos, nuestro Dios no es un Dios de emergencia. Él es nuestro Padre, pero hay personas que no oran. No, hermano, tú tienes que hacer tu parte. ¿Quieres ver el poder de Dios? Haz tu parte, ponte de rodillas, deja de estar durmiendo, empieza a vigilar, empieza a orar, empieza a buscar la gloria de Dios, busca el rostro de Dios, dígale al que está sentado, despertémonos porque estamos dormidos. Que sea el Espíritu Santo que te levante. Hermano, nuestro Dios no es un Dios de emergencia. La tormenta comenzó a caer. Y el que tenía la respuesta estaba dormido. Los juicios están cayendo. Los terremotos están viniendo. Los incendios están viniendo. Y los que tenemos la respuesta estamos durmiendo. Aunque no diga amén. Predique. Evangelice. Y cuando hubo ese hecho de que el público vio de que ese hombre había sido sano, dice que se maravillaron y se sorprendieron. ¡Wow! ¡Ay, qué poderosos son estos hombres! Y a nosotros, porque están parados ahí viéndonos, sepa bien que no es por nosotros que este hombre se ha levantado, es por el poder de Jesús de Nazaret. Había un problema ahí, hermanos. Estos hermanos caían en una tentación de poderse agarrar la gloria para ellos, porque hay muchos predicadores que se quieren agarrar la gloria para ellos, pero la gloria no es ni para ningún predicador, la gloria no es ni para ningún pastor, la gloria no es para ningún evangelista, la gloria es para Jesús. Sepa bien, le dijeron esos hombres a los del Sanedrín, que en qué poder ha sanado este hombre, con qué nombre lo han sanado, en el nombre de Jesús de Nazaret, el cual ustedes crucificaron. ¿Qué los hizo decir a esos hombres la verdad con valentía? ¿Qué los hizo ser valiente, como el apellido de mi hermano, ¿va?
valiente. ¿Qué los hizo ser valientes? El poder del Espíritu Santo, porque dice que Pedro, lleno del Espíritu Santo de Dios, se paró y les dijo: a Jesús, al que ustedes resucitaron, en ese nombre hemos sanado a este hombre. ¿Cómo usted va a ir a evangelizar allá si no busca llenura del Espíritu? ¿Le da miedo? No sé si me van a rechazar. Si hay dos cosas cuando usted va a repartir tratados: o se lo aceptan o lo rechazan. Pero sepa bien que no es a usted el que rechazan, sino a Dios. Y dice que ellos con poder predicaron el mensaje. La tormenta cayó a caer. Él estaba dormido. Hermanos, las malas decisiones no solo te pueden afectar a ti, sino que a los que te rodean. Las malas decisiones afectaron a los marineros. ¿Se ha fijado? Mire, hermano, yo tenía un primo que era un gran carpintero, pero tomaba, y cuando tomaba vendía las herramientas. Y no solo vendía las herramientas, sino que vendía los muebles que ya le habían pagado y los iba a vender más caros al otro lado. ¿Qué tenía que andar haciendo mi tía? Ir a pagar las deudas de las malas decisiones de otros. Y esto es lo que le estaba pasando, oiga bien, a los marineros. Estaban pagando algo por culpa de alguien desobediente. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Vamos allá afuera y decir: mira, nosotros no queremos que tú pagues algo por nuestra culpa. Te venimos a decir que viene un juicio para la tierra y que tienes que arrepentirte, y no queremos que tú vayas allá. Pero si tú tomas la decisión de no escuchar, hay un lugar que te espera. Amén. Mire, los marineros estaban sufriendo por causa de Jonás, por causa del cristiano desobediente. Las malas decisiones afectan. No solo afectan a ti, afectan a tu familia, a tu matrimonio. Por una sola mala decisión que hagan, hay familias que sus hijos tienen vicios y roban, y a veces tienen que ir a pagar las deudas. Las malas decisiones que tomen afectan a terceras personas. Aquí tenemos a un grupo de marineros sufriendo, asustados por la causa de un hombre de Dios que salió huyendo de la responsabilidad de Dios. La Biblia dice que el barco se movía de un lado para el otro, y Jonás le tocó experimentar la tormenta. Tormenta de miedo, tormenta de experimentar el sacudimiento. Y cuando Dios trata con nosotros por las malas decisiones, van a haber tormentas que van a sacudir nuestras vidas. Tormentas que van a sacudir tu salud. Tormentas que van a sacudir quizás tu matrimonio. Tormentas que van a sacudir tu economía. Tormentas que van a sacudir tu trabajo porque no has sido obediente a lo que Dios te ha asignado. Porque a veces te sientes bien seguro y piensas que lo que estás haciendo, todo está bien. Como Davidcito, que había hecho algo y no quería confesarlo, y él pensaba que todo no estaba bien, y Dios mandó a un profeta a confrontarlo. Amén. Pero hermanos, uno a veces piensa eso, que usted está haciendo las cosas, pero cuando Dios trata, nosotros comenzamos a ver esas tormentas de nuestras vidas. Te sientes bien seguro sabiendo que estás fuera de la voluntad de Dios, y Dios comienza a sacudir nuestras vidas porque la responsabilidad que nos ha pedido no la hemos cumplido. Dígale que está a su lado: no esperes que Dios sacuda tu barco. Dígale: no esperemos que Dios sacude nuestro barco. Y el barco representa tu vida. Hagamos la voluntad de Dios. Y luego dice que este hombre de Dios queda en vergüenza, porque los paganos le estaban diciendo: hey, ponete a orar. Dios tiene un plan y ese plan se tiene que cumplir. Pues resulta que la actitud de Jonás retrasó el plan de Dios. Porque tú puedes retrasar el plan de Dios, ¿sabías? Retrasa el plan que Dios tiene para ti, lo puedes retrasar. Pero ¿sabes qué? Te tengo noticias: puedes retrasarlo, pero no puedes cancelarlo. Porque cuando Dios ha puesto la mirada en ti para que prediques, para que evangelices, para que seas ministro, para que hables de la palabra de Dios, no vas a poder cancelar. ¡Aleluya! Ay, que me quiero ir porque, mire, no, si Dios es el que te ha llamado, hermanos. No lo cancela. Él dormía en su barco, pero Dios tenía que seguir su plan. Y era que Jonás fuera ¿a dónde?
a Nínive a predicar el mensaje de salvación. Pero Jonás creía que se le había escapado a Dios. Como muchos que se han salido de la iglesia. Nos escapamos. No. Te puedes salir de la iglesia y de ver que no te vea el pastor o la pastora. Pero de la presencia de Dios nadie se puede escapar. Porque pensó que el plan se había cancelado. Pero nadie puede, oiga, cortar el plan de Dios. Se puede retrasar, pero no se puede cancelar. El plan sigue, hermanos. Para cada uno de nosotros, ese plan no lo podemos truncar. Es más, ese plan ni el diablo puede truncarlo. Porque Dios tiene un plan para nosotros. Y el plan que Dios tuvo es de mandar a su Hijo. El plan que Dios tuvo es de hacerse carne. Jesús es del pesebre. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Un plan de redención que Dios tenía y mandó al Rey de Reyes y Señor de Señores, al cual usted y yo predicamos que hay un plan y que en ningún otro hay salvación. Y cuando usted dice que en ningún otro hay salvación, es una distinción que usted está haciendo. Y cuando usted hace la distinción y le dice a la gente en ningún otro, no es que yo tengo una tía mía que hace brujería, que fíjense que yo tengo uno que pasa la prueba del puro, que tengo esto. No hay ni otro medio para la salvación. En ningún otro hay salvación, solamente en Cristo Jesús. Y a veces nosotros pensamos que hay otro medio. Pero ¿sabe qué? Dios tiene un plan y nadie lo puede cortar. El plan sigue adelante porque la voluntad de Dios tiene que hacerse. Ahora, yo le pregunto, a veces con sinceridad, yo soy el primero en levantar la mano, ¿cuántos hemos sido estorbos a veces en el plan de Dios? Levante la mano. ¿Sabe cuándo es usted estorbo en el plan de Dios? Cuando usted trata mal a su hermano o a alguien que es nuevo. Estorbo en los planes de Dios. Ahora Dios viene aquí y te desafía. ¿A qué? A creer, a salir a evangelizar, a predicar, pero no has querido. Te he desafiado a cambiar y no has querido. Te has decidido a que transforme tu vida y no has querido. Vienes a la iglesia a decir amén todos los domingos y no has querido cambiar. Y resulta que ahora el plan se retrasa. Algunos aquí ya deberían de ser hasta predicadores. De repente, hola hermana Silvida, ¿cómo está hermano Alex? Yo le hablo al pastor de la iglesia de tal. O sea, que tengo una campaña, necesito un evangelista con fuego. No hay. Porque no quieren cumplir su asignación. Y aquí tienen que ver, aquí, que el pastor, que las pastoras se paguen. Ok, mis pastores, levántense a orar. A la hora de la intercesión, mujeres, levántense a orar. Pero aquí, hermanos, no solamente en esta iglesia, es en muchos. Ya deben de ser predicadores, otros salmistas, otros maestros. ¿Por qué? Porque cuando Dios ha puesto los ojos en ti, no hay demonio que se oponga al plan de Dios. No hay pariente que se ponga en el plan de Dios. No hay familia que se ponga en el plan de Dios. No hay hermanos que se opongan en el plan de Dios. No hay esposo, no hay esposa. Porque cuando Dios tiene un plan para ti, lo va a cumplir. Ahora entiendo. Porque en mi casa ni mis hermanos me entendían y ni me querían. Ya andas de menso, ya te lavaron la cabeza. Yo seguí adelante porque sé que el que me llamó a mí es fiel y verdadero. Y el que comenzó la buena obra la terminará. Y a su nombre. No te apoyan, ni tus hermanos que no te apoyen. En la iglesia no te apoyan, pero Dios tiene un plan para ti. El problema que hoy en las iglesias, hermana Silvida, hay muchos Saulos y menos Paulos. Porque el Saulo persigue, critica, murmura, mata y odia. Pero Pablo evangeliza, ama y tiene llenura del Espíritu Santo y sale a hablar allá afuera. Aleluya. El problema que ahora en la iglesia, hermana Silvida,
hay muchas Peninas y menos Anas. Las Anas lloran con amargura del alma porque necesitan tener algo para que le sirvan a Dios. Ana lloraba con amargura del alma porque ella quería un hijo y en el pensamiento ya estaba que al destetarlo lo iba a poner a servir a Dios. Dios le dio un hijo porque él sabía el propósito por el cual iba a nacer Samuel. Dios sabe por el propósito que naciste. Dios sabe por el propósito que naciste y el propósito era para servir. Ana pidió un hijo y cuando lo destetó lo llevó al servicio de Dios. Ana conocía y sabía porque lloraba con amargura del alma que Dios le iba a cumplir un propósito. Pero estaban las peninas en la iglesia. Las peninas que hay en la iglesia que solo buscan sacarte del propósito de Dios, irritarte, enojarte. Porque ese era el propósito de Penina. Y aunque tenía hijos, tenía amargura. Porque no era feliz. Y aparte que no era feliz, no era la primera, era la segunda. Porque el Cana dice que le daba más a Ana que a la Penina. Aunque el Cana daba más porque él quería que con su billetillo llenara el vacío que tenía Ana. Pero el vacío no te lo llena el billete. El vacío te la llena Dios. Ese vacío que Ana tenía, ese vacío se lo llenó Dios. Y comenzó ese niño a profetizar. Ahora Dios nos está desafiando, hermanos. No podemos negar, hermanos, lo que Dios nos está hablando. No podemos negar la identidad que Dios nos ha dado. No podemos negar lo que somos. Sabía que Cristo murió no por lo que hizo, sino por lo que dijo. Mire, Marcos 15:2. Cristo no murió por lo que hizo, sino por lo que dijo. Busque ahí Marcos 15:2. ¿Lo tiene? Pilato era quien era la máxima autoridad romana y le hizo una pregunta para ver qué contestaba Jesús y le dijo. ¿Y él qué dijo? Y cuando escucharon eso los judíos, ¿qué hicieron? ¡Ay! Se rasgaron. Blasfemo. Y que no. Pero Jesús no tenía miedo de decir quién era. ¿Es usted evangélico? Entonces no se esconda, predica, evangelice. Yo no soy profeta, ni soy hijo de profeta, pero predico el evangelio de Cristo. En las calles donde voy, no me cuesta, ¿sabe por qué? Porque sé que el amor y el poder de Dios está conmigo. No me cuesta ir a una calle, agarrar un tratado y llamar a alguien y hablarle. Porque sabe lo que está pasando en las calles. Si algo está falto, este mundo es de amor de Cristo. Si usted comienza a un perrito a pegarle patadas y patadas, el perrito cuando usted llega le hace. Así anda la gente ahora, cuando usted llega con un tratado. Porque está golpeada, porque está siendo golpeada, maltratada por el diablo. Y a nosotros, que Dios los sacó de las tinieblas a la luz admirable y que hemos recibido el amor de Dios. Si no hubiera conocido al Dios que me ama, ¿dónde estaría yo si no me hubieras alcanzado? Entonces, eso que usted ha recibido, dígale a la gente, yo era así, yo estaba así, yo era gruñón, yo no tenía amor, yo era odioso, yo era aquí, pero el amor de Cristo me cambió, porque el amor de Cristo cambia, porque cuando Dios te va a llamar, te cambia. Dice que al cojo y al paralítico, sus amigos sin querer lo habían puesto en la puerta. Y la puerta significa que ¿qué? La puerta es Cristo. Y cuando tú te pones en la puerta es porque algo Dios va a hacer en tu vida. La puerta es para que tú comiences a ver y experimentar la gloria de Dios. Y cuando ya eres sano, entonces tú entras. Te has fijado cuando recién convertido ni aplaudes, va. Pero ya cuando ya estás que aleluya, y dale la libertad. Y canta, porque usted se siente libre. Dice que el cojo entró
al templo con los discípulos danzando. Y danzaba y danzaba. ¿Por qué? Porque el poder de Dios lo había liberado. Pero Dios tenía un plan para con Jonás. Y dice que echaron suerte. ¿Y en quién cayó? Cayó en Jonás. Mire, se ha fijado que los musulmanes oran. ¿Cuánto oran esos hombres? Los judíos también. En la mañana, a las 9 y a las 3 de la tarde. ¿Y nosotros? La pena nos da cuando vamos al McDonald's a orar por la comida. ¿Sabe cuándo descubren que eres cristiano? Cuando estás ahí. Padre, muchas gracias por estos alimentos. Y para que no le dé vergüenza, usted ore en voz alta. Señor, te doy gracias por estos alimentos que me has dado, Padre eterno. Santifícalos, purifícalos, bendice a las manos que hicieron. Bendice a los que están alrededor de mí, que van a comer un pan por tu misericordia, Señor. Muchas gracias. Los que están al lado de... Ay, no es de veras, tiene razón este. Pero nosotros, hermanos, no queremos orar ni por la comida que vamos a comer. Pero Dios examinó a Jonás. ¿Cuándo? Cuando Dios lo expone. Cuando Dios los pone entre aquellos paganos. Y le preguntaron, ¿qué haremos con este hombre? Y Jonás dijo, yo tengo la culpa. Tírenme. Pero mire la nobleza de estos paganos. Dice que ellos oraron porque ellos no querían tirar a Jonás. Dice que ellos comenzaron a tirar al agua todo lo que había en el barco para llegar a la orilla, pero la tormenta comenzó a ponerse más brava. Y cuando la tempestad comenzó a ponerse más brava, y cuando la tempestad comienza a ponerse más brava, es tiempo de que tires todo lo que te estorba. Es tiempo de que tires toda relación que te está afectando en tu vida, relaciones tóxicas, amistades tóxicas. Es tiempo que comiences a tirar todo aquello que te comienza a afectar. Es tiempo de que tires todo lo que te está hundiendo tu barco. Aquí hay un punto de silencio porque es un punto donde Dios nos está desafiando. ¿Por qué? Porque quiere que tu barco llegue a costa segura. Y cuando comienzas a tirar todo lo que te está atormentando, entonces todo comienza a la calma. El problema que muchos están viendo con lástima lo que el diablo quiere hacerles. No mires con lástima lo que el diablo tiene en contra de ti. Él quiere destruirte y no va a detenerse hasta que lo comprenda, porque tú no estás orando. No te va a tener lástima. Así que no persista en estar fuera de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios está haciendo que tu barco se esté hundiendo. Los marineros tomaron la decisión, no lo vamos a tirar, pero la tormenta se enojaba más. No voy a dejar ir a mi pueblo, y Dios le mandaba otra plaga y endurecía más el corazón. Y estos, al ver que la tormenta se enojaba más, entonces lo tiraron. Hay cosas que tienes que tirar. Un recuerdo de antaño, un trabajo que te expone al pecado, una relación pecaminosa. Si miras que alguien te está hundiendo, tíralo. ¿Sabe que los latinos tenemos esa cosa, compulsivo a recolectar tanta cosa en la casa? Ahí está la casa llena de tilicheros, dicen en El Salvador. No sé cómo dicen en Guatemala. Y la casa llena de cumbos viejos, de llantas viejas, baterías viejas. No es que nos puede, más adelante nos puede servir. Tira con lo que no te, tira lo que no te sirve. Tira lo que está ensuciando tu casa. Tira lo que está hundiendo tu barco. Pero los volvemos compulsivos, ¿verdad? Recogemos cosas. La tormenta. Pero hay cosas que tienes que tirar. Cosas viejas. Deshágase de todo ese hierro. Deshágase de todo ese orgullo, ese ego.
Me dijo una vez un hermano de una pastora que Ale conoce. Y yo me había comprado mi perfume de $20, hermano. No quiero decir la marca porque se pueden enojar los del Ross. Y llegó el hijo de la pastora y me dijo, ay hermano, como que se echó todo el bote de Windex. ¡Qué pedrada, hermano! Porque ellos echaban perfumes de 180, de 140, porque han salido perfumes caros. Perfumes árabes han salido ahora, que huelen a mostaza, que huelen aquí, de 180, de 200, Coco Chanel, que hay un montón de perfumes. ¿Y sabe qué, hermano? Y a la hora de venir a la iglesia no quieren dar ni 5 para el Señor. Hay cosas, hermano, que tenemos que deshacernos. Cosas viejas. Deshágase de todo lo que le estorba. La Biblia dice que cuando ellos comenzaron y tiraron a Jonás, ¿qué pasó? ¿Se ha fijado que a veces su vida ha estado como, ay, no quiero, pero Señor, y usted vaya pues, ay, te tira eso, ok, Señor. ¿Cuándo usted se da cuenta que la paz de Dios está en su vida? Cuando usted comienza a navegar tranquilo, cuando ya, ay, gracias, Señor. Ahí usted se da cuenta. Cuando Dios me dice algo que hice y recupera mi paz. Porque el estorbo está causando algo. Jonás, en este caso, era el estorbo. Ahora su estorbo, usted lo sabe. Usted sabe su estorbo. Y usted sabe qué es lo que le está robando su paz. Pero una cosa le voy a decir. Si el diablo te ha metido en tu mente no creer en el poder de Dios, tira eso, porque Dios quiere sanarte, porque Dios quiere bendecirte, porque Dios quiere darte algo nuevo. Pero hay cosas que tenemos que tirar. La Biblia dice que cuando tiraron a Jonás, ¿qué pasó? El barco comenzó. Ahora, su estorbo, ya le dije, usted lo sabe. Los planes de Dios se tienen que cumplir. Y en ese plan que se está cumpliendo, dice que después de ese plan aparece un pez. Dios estaba preparando para que todo saliera como Él lo decía. Para que todo se realizara en un barco. Ahora viene Dios y le dice, tormenta, cálmate. Porque Dios tiene poder, ¿verdad? Y Dios dice que le dijo a la tormenta que se calmara. Para los que dicen que Jesús no es Dios, Jesús dijo, calla y enmudece. Y Dios dijo, tormenta, te calmas. Y la tormenta se calmó. Y después que se calmó, le dijo, pececito, te quiero a la par del barco. Y el pez, siendo un animal irracional, hizo caso a la voluntad de Dios. Nosotros siendo seres racionales, no queremos hacer caso a la voluntad de Dios. Pero el pez sí hizo caso. Entonces aparece el pez, porque Dios estaba preparando todo. La tormenta ahora le dice, te necesito por allá, la tormenta llegó. Ahora comienza a caer la tormenta, se hunde Jonás. Está a punto de tirarlo y Dios le dice al pez, ven, te necesito a un lado, al lado de allí del barco, al lado de la tormenta. La tormenta le dice, ¿cumpliste tu asignación? La tormenta cumplió su asignación. El pez cumplió su asignación. Los marineros cumplió su asignación. ¿Quién es el que no estaba cumpliendo la asignación? Jonás. Ahora te toca a ti y a mí cumplir la asignación. Y Dios le dijo, ahora ven pez, calmó el mar y dice que el pez ahora quiero que te lo tragues. Ahora quiero que lo lleves a la orilla. O sea que Dios todo lo tenía todo preparado. En otras palabras, Dios usó una criatura que no entendía, pero se hizo caso. Todo esto pasó porque se tenía que cumplir el plan de Dios. Y aunque el pez fuese incómodo para Jonás, esa era la manera que Dios trató para salvar a Jonás.
porque había un propósito primordial, era que fuera a predicar a Nínive. Por ejemplo, cuando alguien te decepciona y te deja plantado, Dios tiene un plan para ti. Porque Dios no te dejará, ni te desamparará, ni te dejará plantado. Porque Dios no desprecia a nadie. Porque todo el que viene a Él, Él no le echa afuera. Te puede despreciar tu esposo, tu esposa, tu suegro, tu suegra, pero Dios no te desprecia. Amén. Déselo al Señor, hermano. Déselo a Cristo. Es para Dios. Yo se lo digo, yo aplauso, yo no. Si yo cuando anduve en el mundo era famoso, a mí me aplaudían. No, la gloria es para Dios. Juan y Pedro reconocieron que la gloria es para Dios y por eso dijeron, en el nombre de Jesús lo hemos sanado. Y no nos estén dando gloria a nosotros, no queremos gloria. La gloria sea para Dios. Y todo, hermano, comenzó a pasar. Dios lo tenía todo. Todo esto pasó porque ya todo esto Dios lo tenía preparado. Dios va a poner su plan siempre sin importar lo que el hombre quiera hacer. Y aun cuando el profeta salió huyendo de la presencia de Dios, él siempre desarrolló todo en un plan perfecto. Esto no era casualidad. Dios estaba cumpliendo como tenía que hacerlo. Dice la Biblia que así como estuvo Jonás en el vientre del pez, así Jesús estuvo 3 días en el vientre del pez. Se cree de que Jonás ahí en el pez muere por un rato. Pero cuando él confiesa y dijo, todas tus ondas pasaron sobre mí, todo aquí, pero yo voy a hacer tu voluntad. Y cuando él dijo, yo voy a hacer tu voluntad, me imagino que el pez había estado, no lo va, Jesús, Dios va, no lo vomites hasta que oigas que dice que va a hacer su voluntad. Y cuando Jonás dijo, entonces el pez le ¡pum! Pero sabe, con Jesús, Jesús hizo la voluntad. Y aunque él estuvo en la tumba, murió el viernes, estuvo en la tumba, descansó el sábado, estuvo en la tumba, pero al tercer día se levantó y no había muerte que lo pudo detener, porque Jesús cumplió con la asignación que el Padre le dio, y la aprobación del Padre fue que lo exaltó hasta lo sumo. ¿Y a dónde lo aprobó? Cuando en la resurrección lo levantó al tercer día y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, y un gafete que lleva en su muslo, donde dice Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo exaltó por encima de reyes, de gobiernos, de presidentes, de princesas, de lo que sea. Por eso la gente a mí cuando me dice, ay, soy del Salvador, sí, tu país, y comienzan a hablar del Salvador, que el presidente, le digo, no es el presidente, es Jesús de Nazaret que ha puesto ese presidente y le ha puesto temor, porque la gloria primero es para Dios. Gloria sea al Señor. Esto es como una comparación de Jonás, ¿verdad? Resucitó, ¿para qué? Para hablar del propósito, la imposibilidad de huir de Dios. En la escuela dominical a los niños, ¿qué les enseñan? La historia de Jonás. Preguntarle, ¿cuál es la historia? Ay, papá, es que Jonás, fíjate que se lo tragó un pez. Pero ese no es el mensaje principal de la historia. El mensaje es que Jonás fue desobediente y por eso se lo comió el pez. Por eso se lo tragó el pez. Se lo tragó porque si lo comía no hubiera salido vivo, ¿verdad? Se lo tragó. Amén. Trató con la rebelión de un hombre de Dios. Pero para ser libres de la tormenta y de los tiempos difíciles que vienen, vamos a mantenernos en la presencia de Dios. No huyamos del propósito de Dios, porque de todas maneras, hagamos lo que hagamos, un día vamos a estar en la presencia de Dios. Un día vamos a estar. Aquí en esta historia hay un llamado, pero también hay una huida. Y por la huida hay una consecuencia. Y la consecuencia fue la desobediencia.
Y ahora cuando Dios vio eso, vino y accionó. Hermanos, póngase de pie. No espere, hermano, a que Dios accione así de esa manera en su vida. Trate de evangelizar allá afuera. Ande trataditos allá en su carro, mire. Cuando llegue alguien le pide, mira, ¿quieres $5? No tengo $5, tengo $1, pero antes de eso te voy a dar esto. Léelo. Dios te ama. Dios sabe cómo estás pasando. Dios no te creó para que anduvieras borracho en la calle. Dios te creó para que fueras libre. Y usted comienza a evangelizar pasivamente, hermano. Así que vamos a pedirle al Señor que nos ayude, hermanos. Amén. Reconciliémonos con Dios. Amén. Cuando te llamen al reconcilio, reconcíliate con Dios. La gente piensa que solo los de afuera se tienen que reconciliar. Nosotros tenemos que reconciliarnos con Dios cada día. Somos pecadores, hermano. Le fallamos a Dios. No hacemos la voluntad del Señor. Una palabra que diga, hermano, Cristo te ama. Al de allá afuera. Pregona, es que tengo miedo, no tengas miedo. Pídele a Dios que te dé el Espíritu Santo para que hables sin temor, sin miedo, con seguridad de que el Cristo que tú hablas es el Cristo que te cambió a ti y que puede cambiar sus vidas. Somos un canal cristiano donde creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y que solo Jesús te ama.